Situada al noreste de la provincia de Teruel, Valderrobres es capital administrativa del Matarraña, comarca llamada así en honor al río que la atraviesa, con cuyas aguas los valderrobrenses siempre regaron sus cultivos y dieron de beber a su ganado. Estas tierras ya estaban habitadas 2500 años antes de nuestra era, tierras fronterizas que verían pasar gentes de armas y gentes de paz, desde el último celta hasta el primer cristiano. En pocos lugares es tan fácil remontar el tiempo, revivir el pasado, y es que aquí el propio caserío nos cuenta su historia en un discurso mineral. Valderrobres, la voz de las piedras. En el 2500 a.C., los primeros pobladores de Valderrobres comenzaban la transición de la Edad de Piedra a la Edad del Bronce, periodo conocido como Eneolítico que duró hasta el 1800 a.C. Por entonces aquí se habitaba en cuevas o en abrigos artificiales, y dado que los frutos silvestres y la caza eran abundantes, se tardó en adoptar la agricultura o la ganadería, del mismo modo que se tardó en formar grupos urbanos. Fue a partir del 1800 antes de nuestra era, cuando poco a poco se fueron asentando poblaciones estables a los márgenes del río o en los altozanos buscando protección, pues el mundo se volvía cada vez más peligroso. La configuración que podemos observar hoy en el Valderrobres antiguo corresponde principalmente al periodo medieval, época de sus primeras referencias históricas. En la Edad Media estos parajes eran conocidos como Peña la Caja, o más concretamente la Caixa, nombre de este cercano monte rocoso que marcaba un límite fronterizo. Otros lo llamaban Peña Aznar, en mención al conde Aznar Galindo, a quien, equivocadamente, ciertos autores atribuyeron la fundación de Valderrobres. Pero si, como demuestran los estudios, no fue Aznar Galindo, ¿quién, cómo y por qué fundó Valderrobres? En el año 1169 es cuando se reconquista toda la zona del Bajo Aragón histórico, incluido Valderrobres. Eso lo tenemos confirmado a partir de los documentos de Jerónimo de Zurita, y Valderrobres es reconquistado en la época del rey Alfonso II de Aragón. Y Alfonso II de Aragón lo que hacía habitualmente era que cuando reconquistaba los territorios los repartía entre aquellos que habían colaborado en la conquista de esos territorios. Y aquí concretamente Valderrobres y Torre del Conte, Beceite, Mazaleón y Fuentespalda fueron entregados al obispado de Zaragoza, quien a los pocos días de recibirlos los subenfeudó en un canónigo llamado Fortun Robert. Es la época de la Reconquista, es la época en que los reyes cristianos van avanzando y van ganando territorio a los musulmanes poquito a poquito, y por tanto se van estableciendo nuevas fronteras cada vez en territorios que hay que repoblar y que hay que consolidar. Uno de esos territorios era precisamente nuestra zona, y el río que tenemos ahí abajo, nuestro Matarraña, era precisamente la línea de la frontera, la línea entre los reinos cristianos que ocupaban el norte, la zona aragonesa y catalana, y la zona todavía en manos de los musulmanes, que era el norte de Castellón, la actual Comunidad Valenciana. Para proteger esa frontera se colocaron una serie de pequeños baluartes defensivos a lo largo de la frontera, y esos baluartes defensivos resultaron el lugar más seguro para venir a vivir cuando los primeros colonos cristianos llegaron para hacer esa repoblación de finales del siglo XII. El canónigo Fortun Robert asumió el señorío de unas tierras que no debían interesar en exceso a su propietario, el obispo de Zaragoza, pues en los finales del siglo XII este era un lugar montuno, remoto y peligroso.
Fortuny Robert se hizo cargo del recién creado feudo de Valderrobres y, como es de suponer, emprendería obras para asegurar el puesto, por lo que, con toda probabilidad, sería él quien mandase construir el primer castillo. Se eligió un altozano cerca del río con cualidades defensivas y, aprovechando la propia cima rocosa como cantera, se levantó un pequeño y rudimentario bastión con una techumbre de madera y un patio abierto que aún hoy podemos ver en torno a la roca madre. Pero solo se trataba de un emplazamiento militar fronterizo, apenas una torre de piedra austera e inconfortable. Para asentarse en la plaza y rentabilizar el feudo, se necesitaban colonos que cultivaran los campos y criasen ganado, y a los colonos había que convencerlos. Para eso había que negociar con sus respectivos señores feudales, pagarles una serie de cánones, una serie de privilegios a esos señores feudales y prometerles a esos colonos una serie de ventajas que en esos pueblos de frontera iban a tener, normalmente relacionadas con la posesión de las tierras y con una serie de gravámenes fiscales mucho más ligeros de los que tendrían en la parte norte. La vida de aquellos primeros colonos que venían a vivir aquí en Valderrobres a los pies de esta torre defensiva debía ser de todo menos fácil. Hay que pensar que venían a un territorio fronterizo, prácticamente despoblado, donde todo estaba por hacer, no había caminos, no había tierras para trabajar, había que hacerlas, había que aterrazar colinas para hacer esas tierras, para hacer esos lugares de trabajo. Además, estaban sometidos a toda clase de peligros. En cualquier momento podía haber un contraataque por parte de los musulmanes y reconquistar el territorio, con lo cual su propia seguridad física no estaba nada clara. Sus propios señores feudales tenían que protegerles y de hecho lo hacían. Pagaban caballeros, pagaban mercenarios para protegerles de los guerreros o de los soldados del rey Moro de Morella, como decía, pero en cualquier caso, pues estamos hablando de un periodo peligroso. Por distintas vicisitudes matrimoniales, el feudo de Valderrobres pasó de la familia de Fortuny Robert a la familia Oteiza, que lo conservaría hasta principios del siglo XIV, cuando el último de los Oteiza murió sin descendencia, entregando en su testamento el territorio a la corona. Pero el obispado de Zaragoza quiso aprovechar las circunstancias y el vacío de poder para reclamar sus antiguos derechos y anexionarse un feudo ahora rentable. La corona, sin embargo, no se lo puso fácil, y después de unas largas y agrias conversaciones, el obispo de Zaragoza consiguió su objetivo, aunque, eso sí, previo pago de una elevada compensación monetaria. Dicho obispo se convertiría en arzobispo y desde entonces, año 1307, Valderrobres sería propiedad del arzobispado de Zaragoza, con mayor o menor suerte, hasta el fin del feudalismo. Valderrobres fue ampliándose a partir del siglo XIV para alcanzar el aspecto actual del casco antiguo de Valderrobres. Fue muy importante la actividad y la presencia del arzobispo García Fernández de Heredia, que fue quien encargó el amurallamiento de la localidad entre el año 1390 y el año 1410. Estas murallas tenían 7 puertas, cada una de las cuales era una de las salidas o caminos que había hacia las localidades vecinas. De esas puertas, la más destacada era el portal de San Roque, que era el que comunicaba hacia la zona de Fuentespalda. Se construyeron las murallas y los portales de la localidad y el puente de piedra que cruza el río Matarraña. Este puente de piedra posiblemente fue realizado por el arquitecto Colrat, que también fue quien realizó el puente de piedra de Zaragoza. Es un arzobispo de Zaragoza que acumulará un gran poder político en su época, fue un gran amigo del rey Juan I, fue también muy amigo del rey Martín I y estará muy implicado en la sucesión del uno al otro y también estará muy implicado, quizá demasiado por su propia salud, en la sucesión del rey Martín I cuando Aragón se queda sin rey. Fernández de Heredia tiene una idea casi faraónica para lo que representa Valderrobres. No sabemos muy bien por qué, lo más probable es que de alguna manera quisiera
plantar cara a sus rivales territoriales, la Orden de Calatrava, el obispo de Tortosa, dejarles claro que era un señor a tener en cuenta, y para ello va a empezar a construir prácticamente la primera y la tercera planta del castillo tal como los vemos hoy en día. Es de su época en adelante cuando el castillo se va a emplear ya como un palacio. Un palacio que tras sucesivas reformas acabaría convirtiéndose en una lujosa y confortable residencia que utilizarían los sucesivos arzobispos de Zaragoza en periodos más o menos prolongados. Junto al recibidor nos encontramos las caballerizas, habitáculo que conserva su techo primitivo, una magnífica bóveda de cañón y que se utiliza hoy como sala de exposiciones. Del otro lado, una habitación amplia bordeada con un banco de piedra nos hace pensar en el sitio donde los visitantes, nobles o plebeyos, aguardaban mientras eran recibidos por el señor, quien resolvería un pleito judicial, una embajada política o una transacción comercial. El uso de las diferentes estancias del castillo podía variar, sin embargo, a lo largo de los años o incluso a lo largo del día, como por ejemplo este gran salón llamado de las chimeneas, que seguramente servía tanto de comedor como de sala de fiestas o de audiencias, tarea facilitada por un mobiliario desmontable. Posee el lujo de 3 chimeneas, de ahí el nombre, y 5 ventanas festejadoras, pero hay que imaginárselo con falsos techos que limitaban la altura y con las paredes y el suelo cubiertos de tapices, telas y maderas que los señores solían llevar consigo en sus traslados. La cocina, que cubre sus paramentos con una cúpula para facilitar la salida de humos, contaba con todas las comodidades: horno, despensa, pozo, desagüe y 2 pasaplatos abiertos en el muro comunicados con el salón. Espacios de una belleza tosca y sugerente, como el que hallamos en la parte alta del castillo, similar a un claustro que invita al paseo y a la meditación, pero con usos tan variados y prosaicos como el de dormitorio para jornaleros o almacén. De atardecida aquí juega el sol entre los arcos, recortando la abigarrada textura de estas piedras sobre una campiña generosa. También existen zonas más oscuras, pero de no menos interés, con mazmorras, puertas a ningún sitio, estancias, pasillos y escaleras a la intemperie, estructuras desnudas que nos muestran sus cicatrices de guerra, esqueletos altivos, laberinto de arcos, voladizos y recovecos donde perderse, aunque sea un instante, en el tiempo. El arzobispo García Fernández de Heredia no solo convirtió el castillo en un palacio, no solo levantó las murallas y el puente, también consiguió para el feudo de Valderrobres distintos derechos y concesiones, además de reavivar las ferias que venían celebrándose 2 veces al año desde principios del siglo XIV y que aún se organizan hoy en día. Otro de los edificios que confieren a Valderrobres su peculiar aspecto es la iglesia. Santa María la Mayor comenzó a erigirse en el siglo XIV por orden del arzobispo Pedro Lope de Luna, si bien los trabajos se verían interrumpidos en 1348 por una epidemia de peste negra que asoló la región. García Fernández de Heredia sería quien reanudara esas obras, acometiendo entre otras la construcción del campanario. No pudo, sin embargo, culminar su obra, pues murió asesinado en 1411, cuando se involucró en las luchas e intrigas por el trono de Aragón, que siguieron a la muerte sin sucesor del rey Martín I el Humano. La muerte del arzobispo García Fernández Heredia traerá unas épocas de complicación y de zozobra a lo que habían sido hasta entonces unas obras que funcionaban viento en popa. Son tiempos complicados no solo para Valderrobres, en general todo el reino de Aragón va a tener un problema hasta que se elija el nuevo rey en 1412, incluso entonces la inestabilidad política será algo bastante común.
Por lo que respecta al arzobispado de Zaragoza, la muerte de Fernández Heredia en aquel momento de caos hace que el que se haga cargo del arzobispado sea nada menos que el propio Papa Luna. Este se hace cargo de todos los asuntos que llevaba el arzobispo de Zaragoza y, por tanto, se hace cargo también de las obras. El destino de la iglesia Santa María la Mayor de Valderrobres siempre estuvo ligado al del castillo, dos edificios hermanos que dominan el paisaje y parecen agarrarse por el hombro con la pasarela hoy tapiada en su interior que antaño los comunicaba. La iglesia de Valderrobres es un templo gótico, mediterráneo, levantino o de la Corona de Aragón o catalán, como si se suele definir este estilo artístico en nuestro territorio, y es un templo de una sola nave, sin crucero y con capillas laterales. Este tipo de templo procede de una tipología que llega a España desde la zona del Languedoc francés y va a tener un gran éxito en todo el territorio de la antigua Corona de Aragón, y Valderrobres es un ejemplo claro de ello. El edificio, como ya hemos comentado, se compone de una nave única, 3 tramos y una cabecera heptagonal, en la cual en los lados impares existen capillas radiales pentagonales. Además, el edificio está completado con una torre campanario prismática terminada en terraza, como es característico en este tipo de edificios de la antigua Corona de Aragón. Tiene algunos elementos muy destacados. En primer lugar, una portada gótica con 11 arquivoltas en degradación, que es de las más destacadas de la Corona de Aragón, y sobre ella existe un grandísimo rosetón con tracería gótica. En el friso de capiteles se representan en el lado izquierdo la historia de Noé, que es muy curiosa, ya que aparece una pequeña arca de Noé sobre unas olas perfectamente dibujadas, y en el lado derecho aparecen los profetas y algunas personas que se desenvuelven entre decoración vegetal con algunos animales como cerdos o jabalís y leones. El jabalí o el cerdo como símbolo de la tentación y el pecado, y el león como símbolo de la fortaleza y por lo tanto de la resistencia al pecado. La iglesia ofrece muchos elementos decorativos. Todos los capiteles y las claves de bóveda están decoradas con relieves de temática vegetal o de temática humana religiosa. Esta iglesia cuenta con una curiosidad. En la puerta se hallan representados 4 personajes. Los 2 exteriores son símbolos de las personas que ayudaron a construir el templo con sus donativos. Los 2 interiores, más cercanos a la puerta, representan la Anunciación, o lo que es lo mismo, la Virgen María y su ángel mensajero. Un error en la reconstrucción de las figuras llevada a cabo en el siglo XX hizo que se tallara una nueva cabeza para este ángel, y el error, lo podemos ver a la derecha de la imagen, es que esa nueva cabeza se la hicieron con barba, y en la iconografía cristiana los ángeles no tienen sexo. También cuenta con un habitáculo poco o nada común en las iglesias góticas, situado justo encima de una de las capillas laterales. Se trata de una tribuna utilizada para fines privados, a la que el arzobispo accedía directamente desde el castillo por la antigua pasarela. Podía acceder directamente desde sus habitaciones del castillo hasta esta tribuna, en donde él podía celebrar misa privada. Esa tribuna tiene una tracería gótica y además dispone de una ventana triangular muy curiosa, poco habitual en el arte gótico, y que simboliza la Trinidad y está orientada hacia el nacimiento del sol. Del mismo modo, comunicado con la iglesia, aunque esta vez por un subterráneo, se encontraba el antiguo sanatorio, cuya gestión era competencia del arzobispo. Este espacio se recuperó recientemente y alberga hoy el museo local.
Aquí se puede seguir con detalle la historia de Valderrobres, conocer el arte de la comarca a través de paneles divulgativos y audiovisuales, contemplar indumentarias antiguas, belenes ambientados en Valderrobres o numerosas obras de diversos artistas autóctonos donde destacan las esculturas en piedra de Carlos Orona. Otro edificio medieval que ha resistido impávido los estragos del tiempo es esta joya de la arquitectura gótica civil, levantada en el siglo XIV, que nació para ser fonda y que, por rareza o tozudez del destino, aún lo sigue siendo. Conserva gran parte de su estructura y fisonomía original, si bien acabó por abrir balcones en las murallas cuando éstas se volvieron innecesarias. Alrededor del año 1430 se hizo cargo del feudo el arzobispo Dalmau de Mur y Cervellón. Este hombre, considerado un mecenas para la cultura de su siglo, sería quien concluyera al fin las obras de la iglesia y del castillo, dándole a este último un sentido más práctico, útil y rentable. Dalmau de Mur había sido obispo de Tarragona y ahora pasaba a ser arzobispo de Zaragoza. Este hombre será un gran mecenas de su época, es responsable del aseo de Zaragoza, por ejemplo. Era de Tárrega, era catalán y al parecer se encontraba muy a gusto aquí en Valderrobres porque se hablaba el mismo idioma que él tenía y entonces solía venir a pasar aquí largas temporadas. Decidirá terminar la iglesia en el tercer tramo, descartando la posibilidad de hacerla más grande. Acabará la parte más alta del campanario, los accesos tanto a la iglesia como al castillo. A pesar de sus esfuerzos y sus onerosos gastos para revitalizar el feudo, tras la muerte de Dalmau de Mur, Valderrobres perdió interés para los sucesivos arzobispos que visitarían la villa esporádicamente, dando inicio al deterioro del castillo y su posterior decadencia que acabaría arrastrando a su edificio hermano, la iglesia. Una progresiva decadencia que seguirá durante los siglos XVI y XVII. Su época de esplendor ha pasado, quizá porque el actual formato del reino ya hace que la zona en la que estamos ya no sea tan estratégicamente interesante como antes. La política de la época está cambiando, los reyes católicos tienen en perspectiva toda la península, no solo la corona de Aragón. Eso hará que el castillo de Valderrobres sea cada vez menos visitado por estos personajes, digamos, de alto rango, de alta alcurnia, y se convertirá en una residencia ocupada solo de vez en cuando por el arzobispo de Zaragoza. Corría el siglo XV y a pesar de su lento pero implacable deterioro, el castillo aún merecería ocupar un hueco en la historia, o así lo entendió entre otros Alfonso V. Este rey, apodado el Magnánimo, tuvo la idea de celebrar las cortes de sus reinos peninsulares, Aragón, Cataluña y Valencia, simultáneamente en un mismo lugar y eligió Valderrobres por su ubicación intermedia entre estos territorios. Dichas cortes se hicieron muy famosas, no tanto por el acto como por las incomodidades, al ser esta villa demasiado pequeña para albergar a una multitud de gente ilustre con sus séquitos. En lo político la fórmula, sin embargo, resultó buena, y a partir de entonces se celebraron cortes simultáneas, aunque esta vez eligiendo la villa más por el tamaño que por la ubicación. Otro personaje trascendente en la historia de Valderrobres fue el arzobispo Hernando de Aragón. Hijo de arzobispo, nieto bastardo de Fernando el Católico, desdeñó una carrera como hombre de armas para recluirse en un monasterio cisterciense y dedicarse al estudio y a la oración. Entre 1539 y 1575 fue quizás el último gran señor de Valderrobres quien, además de reanimar económicamente el feudo, emprendería reformas en el castillo, devolviéndole gran parte de su antiguo esplendor.
En este periodo, digamos ya de relativa decadencia, aunque el castillo todavía está funcionando, la figura que más destaca es la de Hernaldo de Aragón. Hernaldo de Aragón es un gran mecenas de su época y aquí en Valderrobres nos hará unas importantes donaciones porque será el responsable del altar mayor de la iglesia de Valderrobres y de la cruz procesional que todavía hoy en día empleamos en Semana Santa y en fiestas mayores. Es de su época en adelante cuando el castillo empezará a ser empleado menos como palacio y por tanto sus arreglos serán un poquito en esa línea de emplear el castillo de un modo más funcional y menos palaciego que anteriormente. Un nuevo orden se propagó por Europa entre cismas religiosos y un feudalismo que se desmoronaba dando paso al poder económico de la burguesía, una época de descubrimientos, ciencia, filosofía, arte e invenciones que cambiarían en las mentalidades la visión sobre el ser humano y sobre el mundo. En Valderrobres, un castillo desierto invadido por la maleza era el símbolo de un tiempo consumido, pero ya hacía mucho que aquí no contaban con sus señores, y cuando llegó el Renacimiento, Valderrobres volvió la mirada hacia su vecina Alcañiz. Alcañiz fue un gran foco renacentista a partir de la segunda mitad del siglo XVI y esa influencia se propagó por todo el Bajo Aragón histórico, llegando también a Valderrobres e incluso también llegando a algunas comarcas catalanas limítrofes. Esto se plasmó básicamente en la construcción de las casas consistoriales o ayuntamientos, que todos siguen un patrón similar al que estableció el Ayuntamiento de Alcañiz. El Ayuntamiento de Alcañiz, sin embargo, no incorpora una lonja dentro del propio edificio. La razón es muy sencilla. En Alcañiz ya tenían una lonja comercial justo al lado del Ayuntamiento desde el siglo XV. Pero el Ayuntamiento de Valderrobres, construido por el maestro Antonio de Champañac, va a incorporar en un mismo bloque, en un mismo edificio, el edificio administrativo, con su parte, digamos, judicial y su parte de gobierno local, con la parte puramente comercial, que será la parte donde estará la lonja. Y por delante de él abrirá un espacio nuevo que será la Plaza del Pueblo. Es fundamental el comercio en aquella época y los promotores de ese edificio y de ese poder nuevo que va surgiendo es precisamente el ayuntamiento. La lonja de Valderrobres tiene una particularidad y es que en una de sus tres caras abre hacia el río y hay dos grandes porticones que permiten sentarse y contemplar el paso del agua del río. Uno de los usos habituales de las lonjas era el servir como lugar de mercado. Los vendedores ambulantes montaban sus paradas en el interior de la lonja, sobre todo en épocas que pudiese haber condiciones climatológicas adversas, y allí vendían y ofrecían sus productos. También eran utilizadas habitualmente como lugares de reunión de la gente del pueblo para tomar algún tipo de decisión. La lonja de Valderrobres también se utilizaba, como otras muchas lonjas, para jugar a la pelota. El juego de pelota era muy habitual, era el único juego prácticamente que tenían los adultos deportivo, y entonces jugaban a la pelota a mano. Y como las paredes de la lonja de Valderrobres están sustituidas por dos grandes ventanales, lo que se hacía para jugar era cerrar los porticones de los ventanales y jugar allí chocando la pelota contra una superficie muy irregular, lo cual significaba tener una habilidad especial para ese juego y una adaptabilidad a ese tipo de terreno en el que jugaban. El ayuntamiento fue construido en 1599, o al menos así figura en los escudos que decoran la fachada. Levantado en 3 plantas, es un edificio con una gran armonía y proporciones. Muestra todos los elementos propios del Renacimiento en sus formas clásicas, sus pilastras de orden dórico, sus balaustradas, sus arcadas semicirculares. Esta construcción manierista representa la época de mayor esplendor que vivió Valderrobres y por su calidad se ha convertido hoy en uno de los monumentos referentes del arte renacentista aragonés. Otro de los elementos decorativos destacables que valorizan el conjunto es su artesonado original de madera tallada. Casi intacto tras el paso de los siglos, reproduce minuciosamente un complicado encaje de secuencias hechas de geometrías, motivos simbólicos y vegetales.
Si el ayuntamiento, como es lógico, ha ido sufriendo diversas modificaciones en su interior, aún existe en el subsuelo un espacio inalterado, la cárcel. Este habitáculo, que aún conserva su aspecto primitivo, es una mazmorra exigua, insalubre, oscura, situada casi a nivel de río, y pudo llegar a albergar hasta 40 personas a la vez en condiciones que hoy nos resultarían infrahumanas. Sin embargo, para cualquier prisionero de entonces, esta resultaba una buena celda, cuestión de épocas y proporciones. Pero volvamos al aire libre y a la claridad del sol para detenernos de nuevo en la fachada y en los dos escudos gemelos que la adornan, emblema de la villa. En el centro vemos un roble. Esto presupone que este árbol sería muy abundante y respetado en la región. Flanqueando el roble, aparecen dos animales inquietantes, uno macho, el otro hembra. Se trata de dos grifos, seres legendarios mitad águila, mitad león, que simbolizaban la vigilancia y la fortaleza. Otro adorno que ocupa un puesto dominante llama la atención. Esta pintura es también un emblema, único en su especie, por haber sobrevivido a diversos conflictos, principalmente la Guerra Civil y la posterior censura del régimen franquista. Es un emblema que data de los años de la década de 1850 y es un emblema que figura una mujer alada, símbolo de la libertad, y aparece un texto que dice paz, unión y libertad. Ese texto es el emblema que tenía un partido que se creó en aquella época, que se llamaba el Partido Puritano Fusionista. Los conceptos que aparecen en el emblema tuvieron una amplia repercusión en el pueblo, ya que fueron nombres de tres de las principales calles de la localidad: Calle de la Paz, Calle de la Unión y Calle de la Libertad. Estos nombres de estas calles perduraron muy poco tiempo, pero por contra el emblema se mantuvo hasta la actualidad. En el siglo XVII Europa se dirigía hacia un abismo, asolada por hambrunas, plagas de peste negra y crueles guerras de religión o por los territorios de ultramar, conflictos interminables y nefastas gestiones económicas que en España provocaron la bancarrota. Las ilusiones del Renacimiento se esfumaban frente a una dura realidad, pero Valderrobres seguía resistiéndose a caer en el abandono. Peor aún, en el olvido. A veces para bien, como cuando celebró el Sínodo Diocesano de 1656, otras veces para mal, como fue su implicación, no siempre voluntaria, en distintos conflictos bélicos como la Guerra de Cataluña de 1640, la Guerra de Sucesión Española de 1701 y sobre todo las guerras carlistas, ya entrado el siglo XIX, que en esta comarca tuvieron una especial incidencia, dando lugar a cruentos episodios. Por su ubicación tuvo un gran protagonismo en las guerras carlistas y especialmente en la Primera Guerra Carlista. Esta zona del Maestrazgo o de las últimas estribaciones del Maestrazgo fueron un foco de conflicto muy importante, ya que aquí estaba Ramón Cabrera, el famoso tigre del Maestrazgo, que era natural de Tortosa y que campó a sus anchas por estos territorios, en donde las guerras fueron constantes, las conquistas y reconquistas de la localidad entre liberales y carlistas fueron corrientes en la primera de las guerras, entre el año 1833 y el año 1840. Por entonces el castillo solo servía, según las circunstancias, de cárcel, almacén o cuartel para soldados, hecho que no paliaba su deterioro. En el siglo XX y tras la Guerra Civil, apenas quedaban ya techumbres enteras y las que seguían en su sitio amenazaban con desplomarse. Este baluarte, en sus tiempos orgulloso, que se levantó para proteger, por paradojas del destino, tuvo que ser protegido. Todo se fue derrumbando poco a poco, se fue llenando de tierra, fueron naciendo árboles en su interior, y en alguna sala, concretamente en las caballerizas que se mantuvieron cubiertas, era donde los gitanos que acudían por Valderrobres habitualmente solían pernoctar y para no estar
al raso, y los niños habitualmente íbamos a jugar al castillo. La iglesia, por su lado, tampoco llegó intacta al siglo XX, y si bien el castillo, debido al abandono de sus señores, sufrió una destrucción paulatina y previsible, en el caso de la iglesia, ese mismo abandono actuó con retardo, pero de manera fulminante. Ocurrió en 1877 con el derrumbe del tercer tramo de la nave. Al principio se achacó el desastre al túnel que unía el templo con el hospital, pero estudios recientes han demostrado que esa parte del edificio no fue bien rematada. Es probable que los constructores la cerrasen con un paramento provisional porque tuvieran previsto añadir un siguiente tramo, un tramo que nunca se levantó. El tiempo y el olvido hicieron el resto. Esa parte derruida se mantuvo así hasta principios del siglo XXI, ya que concretamente en el año 2003 se creó la Asociación Cultural para la Recuperación del Patrimonio de Valderrobres, Repavalde, que se creó con el objetivo de conseguir la reconstrucción de esta zona del templo parroquial. Y afortunadamente, gracias a la intervención del Gobierno de Aragón y del Arzobispado de Zaragoza, se consiguió la reconstrucción de esa zona y hoy en día el templo de Valderrobres luce en toda su magnitud. El Matarraña, un cruce de caminos, un crisol de culturas que ha macerado a lo largo del tiempo en el acervo de sus paisanos para forjar en ellos un carácter tenaz, noble y hospitalario, con vocación por lo auténtico. Lo auténtico, ese concepto medio abstracto que relacionamos con las cosas buenas y naturales y que, aunque no sepamos explicar, sabemos siempre reconocerlo. Valderrobres es un buen ejemplo de todo ello. Aquí el arte no solo está en la arquitectura, en las pinturas o en las esculturas. También se sirve a la mesa en forma de vino tinto o vino blanco. El arte está en el pan, en el jamón y el queso, en la cocina sabia y generosa. Y si al pasear por sus calles talladas en la montaña, miramos la ornamentación de las casas, sus arcos y sus muros, no como simples piezas que forman un conjunto urbano, sino como elementos únicos con su propia identidad, oiremos la voz de las piedras. Hablarán de sillares arrebatados al castillo que conservan aún sus marcas de cantero, de antiguas puertas que daban acceso a la localidad, hoy desaparecidas. Hablarán de los peligros que afrontaban estas gentes y de su determinación en resistir y defenderse. Hablarán de moros o judíos convertidos que sobreactuaban grabando símbolos cristianos en sus puertas para que nadie dudase de su estrenada fe, o de vecinos notables por alguna habilidad u oficio que marcaban su domicilio con curiosos distintivos. En las calles de Valderrobres veremos puertas de sólida madera, viejas puertas con sus viejas aldabas hechas para la seguridad y el rango. Veremos torres del antiguo bastión medio escondidas entre el caserío, frágiles balcones con aspecto de no resistir los próximos vientos y otros macizos que prometen la eternidad, escudos de gentes nobles con abolengo, otros inventados por la vanagloria de algún exitoso burgués u obtenidos por contratos matrimoniales. Veremos palomas tan iconoclastas como de costumbre, pero ¿qué saben ellas de monumentos? Gatos que más que vivir aquí, señorean como verdaderos feudales. Veremos la belleza más sencilla y la más espléndida, y cómo dibujan las sombras lo que a veces no miramos. Tarde o temprano nuestros pasos nos llevarán a la Cuesta Torner o Cuesta del Notario. El pavimento y la escalinata son muy antiguos, los vecinos lo tienen como un tesoro
y dejan que la naturaleza se filtre entre las piedras para adornar el paso de brotes esbeltos, hojas y flores que conviven en armonía con sus congéneres domesticados. Aquí, en la Cuesta Torner, se mira de frente al monte, el aire se carga de frescos aromas y por curiosidades urbanas siempre reina la calma. Atardece en Valderrobres. Sobre el viejo puente los paisanos mantienen las últimas tertulias o intercambian los últimos saludos, mientras, un poco más abajo, frente al río, un chico mira pasar las aguas como quien mira pasar las horas. En la acogedora intemperie de la plaza huele a chimenea, a pan caliente, a carne asada. Cuando cae la noche y la oscuridad envuelve el puente y el caserío, cuando el castillo y la iglesia son siluetas imprecisas apenas recortadas sobre el cielo, Valderrobres calla en espera del siguiente sol que la hará resplandecer, orgullosa sin altivez, bella sin ostentación. Entonces, entre los ruidos cotidianos de una villa que despierta, volverá a alzarse de nuevo la voz de las piedras.